Hare Krishna, buenos días, vamos a tener nuestra clase de Bhagavatam. Estamos viendo el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, capítulo número 24, titulado El sacrificio realizado por Daksa Prayapati. ¿Están los lentes por ahí, Radha? ¿Por acá? Creo que están por allá o por una de dos. Bueno, vamos a tener Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devin Sarasatim Vyasa Tato Yayan Udiraye Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No están los lentes por alguna razón u otra. Dice así. ¿Cuál es el sánscrito? El Narayana nada más. Ok. Teya Sahata Ruchani. Ay, no hay más luz, ¿verdad? A ver, así que más luz, ya se ve más. Kahata Ruchala Sama Tetasa Sadasa Mada Dartanjali Puta Espadati Avidik Sagatam. ¿No están los lentes por ahí, Madhu? Para leer, estamos acá. Ante la deslumbrante refulgencia del cuerpo de Narayan, repetimos. Ante la deslumbrante refulgencia del cuerpo de Narayan. El brillo corporal de allí presentes se desvaneció y todos los guardaron silencio con admiración y reverencias y temerosos. Se llevaron las manos a la frente y se dispusieron a ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, Adoksaya. Siguiente texto. Api arva britaye yasya mahitu sambhava. Déjame poner así, ahorita leo. Ok, a ver, vamos a poner así para poder ver. No, dice Apis argabritya mahitu asambhava teyo yata rati grianantasmo gritangraha vigraham. Entre los semidioses, ni siquiera Brahma tenía la suficiente capacidad mental para alcanzar a comprender las ilimitadas glorias del Señor Supremo. A pesar de ello, por la gracia del Señor, todos los presentes pudieron percibir la forma trascendental de la Suprema Personalidad de Dios. Solo por su gracia pudieron ofrecerle oraciones respetuosas conforme a los principios y capacidades. Está sonando un aparatito que hace jugo, disculpen tantito. Significado de Srila Prabhupada. El Señor Supremo, la personalidad de Dios, siempre es ilimitado. Y no hay nadie, ni siquiera una personalidad de la talla del Señor Brahma, que pueda hacer un recuento de sus glorias. Se explica que Ananta, una encarnación directa del Señor, tiene ilimitadas bocas. Cada boca lleva un infinito periodo de tiempo tratando de contar las glorias del Señor. Pero aún así las glorias del Señor no dejan de ser infinitas. Y por consiguiente Ananta nunca termina su labor. Ninguna entidad viviente común puede entender ni glorificar a la ilimitada personalidad de Dios, pero sí pueden ofrecer al Señor oraciones o servicio conforme a las capacidades individuales. Esa capacidad aumenta con espíritu de servicio. Sebumuke Heyivado significa que el servicio del Señor se comienza con la lengua, es decir, rezando. Rezar Hare Krishna supone el comienzo del servicio al Señor. Otra función de la lengua es saborear, tomar prasad del Señor.
Tenemos que comenzar nuestro servicio al ilimitado con la lengua, lograr la perfección con el rezo y tomar prashadam del Señor. Tomar el prashadam del Señor significa controlar todos los sentidos. Se considera que la lengua es el sentido más difícil de controlar, pues desea los comestibles más perniciosos, forzando con ello a la entidad viviente a entrar en la prisión de la vida material condicionada. La variedad de alimentos abominables que la entidad viviente tiene que comer en su transmigración por la lengua en diferentes formas de vida no tiene límites. Por los demás sentidos están controlados y la lengua debe ocuparse en rezar y comer el prashadam del Señor. Rezar es la medicina y el prashadam es la dieta. Con estos dos procesos se puede empezar el servicio. Cuanto más aumenta el servicio, más se revela el Señor al devoto. Pero su gloria no tiene límite, como tampoco tiene límite en la medida en que podemos ocuparnos en su servicio. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Sichetana Vistan Estapitan Yena Bhutale Sayan Rupakada Mahyan Dadati Swapadantikan Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yayaduita Gadahar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, como ya hablamos en la clase pasada, ¿no?, que fue una meramente estudio de teología. Teología es la logos, la ciencia, estudio de teos, deos, en sánscrito deva, deo. En sánscrito deva, también deo, en hindi deo o teo, ahí viene teo, Dios, deva, deo, Dios, deus en latín, el Señor Supremo. No lastimes. No hagas eso, por favor, no te pases. Entonces, aquí hablamos de la gran aportación del Bhagavatam y el Bhagavad Gita, de que nos describen en detalle, como ningún otro texto sagrado, las glorias y las características del Señor Supremo. Otros textos sagrados hablan algunas cosas así, tocan algunas pequeñas cantidades de ¿cómo se llama?, de las glorias de Krishna, pequeñas así cualidades, pero aún así la información que viene en los textos védicos tan detallada del Señor Supremo, sus características, su potencia, cómo es su mundo espiritual, la flora, fauna, la sociedad del mundo espiritual, cómo son la vivienda, los atuendos, todo está explicado en los Vedas, todo está explicado, es una ciencia perfecta. Y es interesante esto, ¿no? Las metodologías para tener el Bhakti, de una manera tan metodológica. Los Goswamis de Vrindavan, escuchando al Señor Chaitanya, pusieron el Bhakti, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, el Bhakti en el Bhakti Rasamrita Sindhu, y Sanatan Goswami en sus textos también, no me acuerdo el otro texto, que habla de una manera tan científica como es el Bhakti, los estados de amor de Krishna, los diferentes niveles de devoción, todo muy científico, características, síntomas, cualidades, todo explicado para saber los niveles de avance. Toda una ciencia se llama la ciencia del Bhakti. En ese sentido es una ciencia. Y la descripción teológica, o sea, sobre Dios en los textos védicos tan detallados, sus encarnaciones, sus apariciones, cómo son sus características, formas, cualidades, los números de Vaikunthas, es tan detallado, tan analítico, tan científico, o sea, no tiene comparación. De hecho, el Bhagavad Gita, una cosa que a mí me impresionó muchísimo, cuando era así jovencito, no tenía que 14 años, que empecé a leer los libros de Prabhupada. Primero, el rigor filosófico y ontológico, racional y epistemológico que tenía los libros de Prabhupada. Y luego, cuando leí el Bhagavad Gita, que no leí la traducción de Prabhupada, sino la de Roviral Taborel en español, basado en la traducción al inglés de, ¿cómo se llama? No sé si Anne Bashan o de, ¿cómo se llama? De Wilkins. Luego lo tradujeron al español. Entonces el Bhagavad Gita es tan analítico, tan preciso, tan científico, tan analítico. Me quedé asombradísimo cómo el Bhagavad Gita era tan analítico, tan científico, o sea, explicado de una tan analítica, tan clarita, o sea, como yo estudiaba técnico laboratorista clínico, ¿no?
estudian mucho la química para hacer los estudios analíticos de química, y como Krishna va desglosando de una manera tan analítica, de una manera, o sea, por partes, así, que quedé asombradísimo, ¿no? Cómo explica la entidad viviente, el alma, Krishna, tan científicamente, sus cualidades, sus características, todo eso. Entonces sí, es una cosa hermosa realmente. Yo había escuchado a muchos otros, leído filósofos, tanto de resúmenes de la filosofía griega, la filosofía occidental, estudié otros pensadores, o también la filosofía de, ¿cómo se llama? De la filosofía cristiana, ¿no? Leí bastante el Viejo, el Nuevo Testamento más que el Antiguo. Leí algo del Antiguo Testamento, los profetas como Isaías y otros así. Y la verdad, cuando leí el Tao Te Ching de Lao Tse, de Lao Tzu, el maestro abuelo, y me quedé asombradísimo, o sea, asombradísimo. Fue algo asombroso, o sea, asombroso, que el Bhagavad Gita tenía todo lo que hablan otros filósofos, otros pensadores, y mucho más. Como decía Prabhupada en su introducción, en el prefacio, y en el primer texto, creo que Prabhupada habla de eso, que usted va a encontrar lo que hay en otros textos y mucho más. Es cierto eso, o sea, es una cosa asombrosa, o sea, no se compara. Es tan completo, tan profundo. Todo lo que uno puede encontrar en otras culturas de sabiduría está en el Bhagavad Gita y más. ¿Y qué decir? Sobre todo de la ciencia teísta, ¿no? Y luego Srila Prabhupada también, su capacidad de filosófica de explicar las cosas, su manera tan profunda, sus análisis así de la realidad categorizando la realidad de manera ontológica, epistemológica, es tan profundo. O sea, realmente Prabhupada estaba inspirado, o sea, Krishna estaba hablando porque es que analiza de una manera, cuando uno ve sus significados de una manera tan profunda. Y Prabhupada está repitiendo presentando su comprensión, su realización de lo que dijeron los acharyas previos. O sea, si la Prabhupada se ve que leyó y luego lo ponía en inglés para que lo entendiéramos, pero aún así abarca temas así, desde el punto de vista de la filosofía, digo, es mi especialidad, ¿no? Realmente ontológicos, y una persona de razonamiento sobre causas primarias, o sea, tan profundo, ¿no? Que realmente, o sea, es increíble lo que Srila Prabhupada hace, o sea, es un genio. Realmente la grandeza y la capacidad de absorber así, de analizar la realidad, cómo te lo va explicando, es tan profunda, tan científica, tan lógica, abarca, integrativa, o sea, yo me quedo completamente, me quedo y me sigo quedando y me quedaré, o sea, asombrado de esta presentación. Si usted lee el libro de Krishna, por ejemplo, las oraciones de Brahma, las oraciones de los semidioses cuando le oran a Madre Devaki en el vientre, las oraciones de Madre Devaki a Krishna cuando nace, las oraciones cuando ve la boca universal, las oraciones de Brahma, wow, ahí entra en un tema de la filosofía, se llama, el tema, primero un tema muy importante que es el tema del agnosticismo y los límites de la razón para entender a Dios, un tema que luego lo tocó el famoso filósofo Kant en alemán, ¿no? Pero realmente eso lo explica muy bien en las oraciones de Brahma y Prabhupada, en el libro de Krishna se profundiza y te lo pone así. Hubo un pensador, un filósofo y teólogo, incluso premio Nobel, ganó un premio Nobel porque era un médico, pero él, la verdad que mereció un premio Nobel más bien en filosofía, más que en... Sí, claro, fue por sus actividades humanitarias, pero aparte fue un gran pensador, fue el primero que hizo una investigación, un libro que trata la investigación histórica desde un punto de vista científico y natural sobre Jesucristo. Y él se llamó Albert Schweitzer, este pensador alemán, este filósofo y teólogo alemán, y él incluso era muy racionalista, ¿no? De hecho, ese libro dice que, así se atrevió a decir, que Jesucristo perdía su posición de persona histórica como persona legendaria, así decía. O sea, sin embargo, cuando abarca de Krishna, él habla de la historia, lo ve de un punto de vista natural, porque era muy racionalista. Él dice que Krishna fue un gran héroe popular, filósofo,
de la India, ¿no? Pero cuando entra al Bhagavad Gita y habla del Bhagavad Gita en el libro que se llama El pensamiento de la India, edición de sepan cuántos, del Fondo de Cultura Económica, ahí está, dedica un tiempo a hablar sobre el Bhagavad Gita. Dice que fue Krishna el que primero entró en un problema filosófico que abarcó Kant, que se llama el imperativo categórico. Imperativo categórico. ¿Qué significa esto? O sea, que dice que la actitud ética, moral de hacer el bien sin esperar recibir nada a cambio. ¿Sí me explico? O sea, que yo actúo bien y tú, porque no, pero no por pegarme un resultado. O sea, yo hago un bien a una persona por el hecho de hacer el bien, que es el deber máximo, no porque espero un resultado, ni con Dios, ni con nadie. Y que dice, sin embargo, dice, y luego Fish, otro discípulo de Kant, también tomó este discurso, que es muy importante, pero Krishna dice, no fue Kant el primero que tocó ese tema, porque Kant leyó el Bhagavad Gita, y vistos ellos, sino Krishna ya lo había discutido esto en el Bhagavad Gita. Ese entra y lo explica de una manera más completa, ¿no? Más profunda que cualquier otro. Así habla de Krishna o sea, admira la capacidad, y no crean que, porque hay una teoría muy hipótesis muy absurda, porque es absurda, y lo puedo demostrar, puedo hacer una clase, un ensayo de por qué es absurda, que algunos personajes, así en sencillo, dicen que es un tipo se le podríamos llamar que es un sofisma de oráculo, o sea, una adivinación del pasado, que dicen que el Bhagavad Gita no fue escrito o sea, no fue hablado por Krishna ni escrito por Vyasa, como dicen los textos. Ese es típico del modernismo teológico, se llama esa postura que especulan así, que niegan lo que dicen las escrituras de quiénes son los autores y todo eso, sino que un genio desconocido, o sea, un genio no sé de qué lámpara y de qué algo que nadie conoció, creó el Bhagavad Gita y luego se lo interpoló al Mahabharata. Bueno, voy a desbastar esa tesis porque sí, quiero que quede claro, porque por ahí les gusta mucho. Para empezar eso, para probar eso, hay varios problemas epistemológicos serios, o sea, problemas de conocimiento. Si vamos a hablar, por ejemplo, para hablar en términos científicos, que sí filosóficos, ¿no? O sea, para comprobar eso, tendríamos que tener una máquina del tiempo y viajar así, una física, una máquina del tiempo, que ya han dicho, que muchos dicen que lo que especulan que es posible, otros dicen que es imposible, muy científicos, que fuera al pasado, para ir al pasado y ver el momento de la compilación, y ahí ver que efectivamente, un genio, una persona desconocida que nadie conoce, se inventó el Gita, que era un Vaishnava, y se lo metió al Mahabharata. Afortunadamente, para comprobarlo hacia rigor científico, se tendría que hacer eso ahorita. Otra cosa, a nivel, otro problema grave es que enfrenta esa hipótesis, ya a nivel epistemológico, o sea, ya a nivel de filosofía del conocimiento de la ciencia. Para nosotros hablar una afirmación, como bien lo establece el principio de verificación del positivismo lógico a partir de Kuhn, que la ciencia se vuelve agnosticista y materialista, se materializa, se seculariza la ciencia. Para una afirmación se hace empirista, ¿no? Como dijo Empíricos, esto empírico, toda afirmación tiene que ser demostrada por verificación experimental de los sentidos, que es el método empírico, científico. Si ellos son empiristas, que creen nada más en lo que se puede demostrar por la verificación de los instrumentos, los sentidos, experimentación, ¿cómo es posible que alguien diga que o sea, para poder verificarlo empíricamente, alguien tendría que tener, no sé, primero ir al pasado? ¿Existe esta capacidad? No existe. Solamente existe en una ciencia que se llama parapsicología, que se está investigando, que hay gente que tiene poderes místicos que pueden ver el pasado. Y interesantemente que los racionalistas que dicen eso rechazan la visión escritural porque está llena de cosas. Ellos dicen, está lleno de cosas, como dice el positivismo lógico, ¿no? Que esas cosas son metafísicas porque no son parapsíquicas, no son físicas, no son demostrables, no se pueden negar, no se pueden rechazar, pero no se deben aceptar porque no son verificables, aunque fueran ciertas. Es el postulado del catecismo positivista de Kuhn, ¿no? En la ciencia, la filosofía de la ciencia actual. Entonces lo rechazan, pero sin embargo el que propone eso está proponiendo algo místico. ¿Por qué? Porque según él, no sé con qué esfera de cristal, con qué oráculo aventó así
polvos mágicos en el fuego, y vio el pasado, viajó al pasado en su cuerpo místico, y no nada más vio el pasado, vio a un hombre, a un genio desconocido, no sé cómo se llamaría, ¿cómo se llama el de Aladino, Rada? El genio de Aladino, de las mil una noches. O sea, vio a ese genio, esa figura genial, y era desconocido, y vio que lo metió al Mahabharata. O sea, a nivel eso, pues es un oráculo, o sea, un oráculo. A nivel jurídico, vamos a hablar a nivel jurídico, en la prueba de la jurisprudencia. Si vamos a hablar de cuestión de jurisprudencia, ahorita vamos a hablar a nivel histórico. A nivel de ciencias de jurisprudencia, si yo afirmo, por ejemplo, el libro de, vamos a poner, el libro de Octavio Paz, y por ejemplo, unos poemas muy bonitos, que había un poema que se llama Brindavan, y otro a Krishna. Es muy bonito porque le gustaba, estuvo de embajador en la India, le gustó mucho la India. Ese poema no lo hizo, ¿cómo se llama? Octavio Paz. Yo afirmo que ese poema fue por otro poeta desconocido, ¿no? El que le puso ahí a Octavio Paz. Y le van a decir los jueces, ¿y cómo lo comprueba? Octavio Paz firmó ese libro, Octavio fue editado bajo su supervisión y todo, las editoriales que lo hicieron reconocen que él fue el autor. El manuscrito, ahorita vamos a ir al manuscrito. Los textos, el manuscrito de esta, por ahí sí es que todavía existe, pero las primeras copias impresas dicen, aquí está, que él es el autor. ¿Usted cómo comprueba eso? Así que no procede una demanda de ese tipo. Si sabe que, señor, tiene que presentar pruebas, no sé, un manuscrito, o una persona, unos testigos que dijeron, yo vi cuando Octavio trajo a otra persona que le compuso el verso. ¿Tiene usted prueba de eso? No, mire, señor, eso no procede. Simplemente uno va al jurado a hacer una demanda así loca, le van a decir, bueno, aquí está, pago por la demanda, metemos, se la mandamos a don Octavio Paz, el Instituto de Estudios sobre Octavio Paz, y todos van a decir, esto no procede, o sea, si hay no procede, porque pues ¿cómo lo comprueba? O sea, no hay manera de comprobarlo, o sea, es una mera lucubración mental, o sea, no tiene prueba, me explico, es una fantasía de la mente, es fantástico pasar una suposición de lo que una persona que no estuvo testigo en ese momento no puede hablar, me explico, nomás está lucubrando, o sea, es una lucubración, no vale a nivel jurídico, porque no fue testigo, no estuvo en ese momento. Por lo tanto, no puede hablar no procede ese tipo de argumento. Y el último argumento, la historia tiene herramientas o ramas de disciplina como ciencia, las ciencias históricas, para hablar cuando un postulado es correcto o incorrecto. La ciencia histórica tiene varios tipos de pruebas. ¿Cuáles son? Las básicas pruebas son primero la prueba documental, los que dicen los textos antiguos. Luego vienen los testimonios, los textos antiguos, en tanto los Puranas como en muchos textos, hasta Sankaracharya, todos dicen que Krishna es el orador del Bhagavad Gita, y que Vyasa fue el compilador, todos lo aceptan así los acharyas. Otra evidencia también, los budistas, lo que se llama el testimonio difamatorio opuesto, crítico de corrientes adversas, en la historia se usa esas fuentes externas, se les llama, ajenas o externas, ¿sí? ¿Qué dicen sobre quién fue el compilador védico? Los mismos budistas reconocen que Vyasa es el compilador de los Vedas. Los budistas, que eran agnósticos, antagónicos, son contrarios a la filosofía védica. Si ustedes leen, hay un estudio muy interesante que hizo un filósofo mayavadi que se llama Madhavacharya por el siglo XIV, que se llama Vedanta Darsangraha, algo así. Es un texto muy interesante, le voy a aprender el nombre de memoria por esto, porque recoge todos los pensadores filosóficos hasta su época y los va refutando, a todos, hasta Madhavacharya Ramanuja, por el siglo XIV, por ahí. Y entra con los jainistas, ¿cómo se llama? Que eran ateos, entra con los charvakas, que eran completamente hedonistas, como los epicuranos, así, materialistas o atomistas, así, totalmente materialistas, ateos. Entra con los ayyivakas, que eran ateos también, entra a discutir la filosofía, todos los sankhya ateos también. Ninguno niega que Vyasadeva fuera el autor de los Vedas, ninguno dice que Vyasadeva, no, así me explico. Ninguno. Todos, hasta los opuestos, saben que Vyasadeva fue el compilador de los Vedas. Fue hasta el siglo, ni siquiera los orientalistas cristianos, los orientalistas,
La mayoría de todos ellos, Horace H. Wilson, Max Muller, no sé Wilkins, pero Max Muller, W. J. Wilkins también lo acepta. Muchos ya de los orientalistas del siglo XIX, que eran cristianos fanáticos, antivédicos, que odiaban la cultura védica, que la veían como el diablo, esa gente reconoce que Vyasa fue el compilador. Y está en sus escritos, está en sus escritos. Fue nada más ya en el siglo XX unos especuladores que no sé dónde sacaron, inventaron que no hubo Vyasa y empezaron, eso que les gusta la locura, eso que les gusta sacarse punta, el enonismo mental, me explico, que les gusta sacarle al negacionismo de Vyasa. No voy a entrar ahorita en ese tema, ya leí de una conferencia, ya la está aquí en este canal si no me acuerdo, está sobre por qué Vyasa es el autor de los Vedas. De hecho, todas las enciclopedias también, yo en mi tesis saqué y el libro Vaishnavismo, saqué todo, como unas 20 enciclopedias desde el siglo XX hasta acá, cómo reconocen que Vyasa es el autor y el compilador, ¿sí? O sea, eso no se hace, o sea, son más unos cuantos especuladores que salieron con eso. Albert Schweitzer, y de ahí sacaron, esas son especulación, y así, ¿no? Son especuladores. Entonces, en la historia se tienen que probar pruebas históricas, documentales. También hay pruebas arqueológicas sobre que Vyasa el autor. Hay epigrafías, ahí está la geografía histórica donde vivió Vyasa, hasta la cueva donde compiló los Vedas. Todo eso está actualmente, está estudiando por el ICD, o sea, el Instituto de Arqueología de la India, de Ciencias Históricas y todo eso. Todo eso está ahí. En Badrinath, en los Himalayas, está el lugar histórico, los lugares donde vivió la montaña Napurna, todos esos lugares donde estuvo Vyasadeva, ahí están. ¿Sí me explico? No es una sacada de la manga, es una lucubración mental así, no una fantasía de ver el pasado como esas. ¿Sí? La historia es científica, está la prueba arqueológica, la numismática, las monedas, están las pruebas, ¿cómo se llama? Documentales, las pruebas externas, de primera mano, segunda mano, las pruebas antagónicas, el testimonio antagónico, todo eso sostiene que Vyasa. El doctor Sullivan, un famoso académico de Estados Unidos, es el que más se ha dedicado a investigar sobre Vyasadeva ahorita en Estados Unidos, ya es experto, no me acuerdo qué universidad, es un decano de la universidad, no me acuerdo, experto en estudios de la India, de religiones y todo eso. Él es ahorita el que más estudia sobre Vyasa. Satyaraj Prabhu, en su libro del Vaishnava Journal de estudios de Vaishnavismo, ahí sacó un artículo de él sobre Vyasa precisamente. En realidad, o sea, no hay, o sea, no sé quién, personas que sabe qué fumaron, ¿no? O sea, eso no procede. Sí me explico, esos son argumentos improcedentes. Pero la teoría del genio desconocido se ha metido en el inconsciente colectivo del universo social de muchos indólogos en la academia modernista, ¿no? Y, sí, el Bhagavad Gita fue inventado por genios, o sea, y lo presentan, que es producto precisamente, fue producto del misionerismo cristiano indologista, pero que querían quitar la autenticidad, la veracidad para predicarle a los niños hindúes. Entonces sacaron una teoría tonta, muy tonta, que esa teoría de que el genio es desconocido, que no tiene ninguna prueba histórica, nada más una locubración. Y pues si no es que el lenguaje del Bhagavad Gita con nosotros, el Mahabharata, miren, esa cuestión de la se llama, la cronología lingüística, le llaman todo eso, la lingüística histórica, los académicos mismos especialistas en lingüística histórica, como Albert Kate, ¿cómo se llama? Varios especialistas en eso dicen que con ese estudio lingüístico, también Stuart Pigor dice que ese tipo de estudios nada más va a llevar a creer que los arios tenían manos pero no pies. ¿Me explico? Es un sistema lucubrativo, especulativo, no tiene base, no es muy fuerte para establecer así fechas y eso. No me la vengan con esas cosas, eso los científicos lo dicen, y hay un gran debate entre los lingüistas estos contra los arqueólogos a nivel academia, porque no se ponen de acuerdo cuando estudian la cultura de la India, porque hay un debate entre ellos, o sea, al grado, fíjense, que esos lingüistas niegan la arqueología, llegan a una alienación. La arqueología no se basa nada más en especulaciones, señores, se basa en estudios más objetivos, más instrumentales. Ellos sí se basan en especulación de la especulación del otro y acá, y el otro y para allá. ¿Me explico? De hecho, no son especulaciones, todo es especulativo, lucubrativo, no tiene base. Yo soy lingüista, tengo mi licenciatura en lingüística. Y lo que es la paleografía de los manuscritos no se puede utilizar porque no hay manuscritos antiguos. Se pueden juntar mucho, que haga una edición crítica.
Pero no, o sea, son puras locuras, son lucubraciones, o sea, lucubraciones. Por ejemplo, dicen por ahí que hay manuscritos del Mahabharata en el norte y en el sur, y que los del sur sí tienen la historia de Ganesh y los del norte no, se ha dicho algunos. Pero ninguno del Mahabharata no aparece el Bhagavad Gita. No, hasta ahorita no ha mostrado un solo manuscrito antiguo, de los que quedan, que no tenga el Bhagavad Gita y que no diga que es Krishna el autor. Todos los textos, las Puranas, toda la historia, los textos así, dicen que el autor fue Krishna. Y otra cosa interesante, ¿sí? Eso es lo que vale, lo que dicen ¿cómo se llama? Los textos. Entonces, hay una ciencia, o sea, no es una cosa de especular, o sea, estás sacando punta, así no, señores. Eso se llama onanismo mental. Es una palabra decente para algo muy, muy feo. Que hasta algunos de los días Vaishnavas acharyas lo han dicho, de la época contemporánea, han dicho muy literalmente, muy gráfico, entonces es la palabra más eufémica. Son lucubraciones, no tienen validez. Y esta Advaita dice que Krishna es el autor, porque su maestro de la en cuestión de indología fue Morris Winternis, otro que era muy, muy estricto, que dijo que todo eso también, la historia de la literatura de los Vedas y que la creación de Max Muller, todo eso es pura fantasía, no hay prueba. La antigüedad de los Vedas todavía no se puede estimar con precisión, es antiquísimo el texto, en términos científicos rigurosos. Y sin embargo, él era de la idea del negacionismo histórico, o sea, por lo menos decía que Vyasa fue un día y luego los discípulos, hacía una especulación traía, ¿no? Él no le daba la autoridad al compilador de Vyasadeva. Y sin embargo, él fue el maestro de Albert Schweitzer, y Albert Schweitzer dijo, porque ven citando a su maestro, que la exposición de Krishna en el Bhagavad Gita es maravillosa. Winners en ese sentido aceptaba a Krishna. Entonces, no son pensadores creyentes esta gente, y esta gente admira la grandeza filosófica de Krishna. Y luego el Bhagavatam, wow, el doctor Thomas Hawkins, que es una de las eminencias que ha estudiado más el Bhagavatam en estos tiempos, y también el Vaishnavismo, él egresó de la Universidad de Yale, es decano en el Francis Marshall College, en la Universidad de Estudios de Teología y Religión. Él, especialista en Vaishnavismo, que ha estudiado el movimiento, los primeros académicos en estudiar el movimiento, antes que Stinson, Yude y otros, él dice que el Bhagavatam es una joya de eminencia, sabiduría, erudición, o sea, muy académico, muy científico el libro, es una obra maravillosa. Y aparte de eso, ¿no? Thomas Emerson, lo cito para que vean el impacto que tuvo en Occidente. Thomas Emerson dijo que el Bhagavatam tiene un peso intelectual tan grande que hay que leerlo sobre las rodillas, porque es un libro de gran peso intelectual. Y otro gran filósofo que también alabó la obra del Bhagavad Gita y Bhagavatam, entonces, fue Rudolf Otto. Rudolf Otto, no era nazi, aunque de su tiempo no, él era un teólogo, fue el padre de una ciencia que se llama fenomenología de la religión, ¿sí? El estudio de fenomenología de la religión. Él era cristiano, devoto cristiano, sin embargo era muy objetivo, súper objetivo. Escribió un libro que se llama India, la religión de gracia, a diferencia de todo el abordamiento materialista, jacobinista, bueno, anti-odioso, fanático, recalcitrante de los indólogos cristianos, así contra la cultura védica y contra otras religiones que no eran las suyas, los fundamentalistas cristianos, ¿sí? Recalcitrantes. Él dijo que la India no, porque todo mitología, así decían los cristianos fanáticos, esa palabra la trajeron los fanáticos cristianos, conquistadores, ¿verdad? Ingleses, orientalistas, pero él dijo, no, la religión es una gran religión de gracia, una religión sacra de gracia, y de Krishna habló glorias hermosas, dice, es indudablemente una figura histórica que ha marcado a la India de una manera impresionante, y antes de él, hay varios filósofos, tanto alemanes como franceses. Fonseca dijo que quien solo ve historias alegóricas y cosas así, textos sagrados védicos, puránicos, dice, y mitología y todo eso, dice, simplemente están muy desviados. Realmente esta es la gran historia primogenia de la humanidad y la gran sabiduría que tiene esta cultura. Y ¿cómo se llama? Hubo varios, se me están yendo los nombres, que habla que pone a Krishna como la más grande, un gran sabio, maestro, ¿verdad? Claro, ellos pensaban que era una figura deificada, o sea, vuelta a Dios. Otto sí comprende que es un ser divino, ¿no? Edmund Murray lo mismo, dice que este es el Bhagavad Gita, el regalo de Dios que se hizo hombre, para, ¿cómo se llama?, iluminar y traer la esperanza a toda la humanidad.
¿verdad? A la humanidad. O sea, muchos indólogos apreciaron tanto a Krishna del occidente. Y una dama muy famosa que dicen no era atea, pero bueno, dicen que era hasta atea, otros dicen que era muy cristiana, que se llama Annie Besant. Ella dio muchas conferencias sobre la India, dice que la India sin la cultura hindú, o sea, la cultura védica, el hinduismo, es su alma de la India, es lo que le da a vibrar, y sin eso la India no sería no puede existir la India. Y luego dice de Krishna, que no nada más, dice, él es no nada más un concepto teológico, no, es Dios históricamente en la tierra, que trajo el gran conocimiento para salvar a todo, el Señor amoroso de los niños, los vaqueros, de los hombres, las mujeres, de todos, dice, habla tan bonito de Krishna. De hecho, vamos a dar una conferencia pronto que se llama Krishna, Testimonio Histórico Extranjero. Y vamos a hablar todo lo que en los extranjeros, desde la invasión persa, el impacto que tuvo en otras culturas, Egipto, todo eso. Krishna, cómo impactó hasta allá y cómo lo vieron. Sí, el testimonio histórico de Krishna hasta el siglo, nuestros días, digamos, lo que han dicho los que son así, que han el impacto positivo, más que el negativo. Ya sabemos, lo negativo fueron los orientalistas. Y ahora los marxistas ateos, ¿no? Que siempre ni están fastidiando, ¿verdad? Porque el Hindutva, que es el BJP, el Partido Janata Party, que es ahorita el presidente Modi de la India, ese partido se basa, toda su filosofía política es basada en los Vedas, ¿no? En el señor Ram, el señor Krishna, en la cultura y la tradición. Los enemigos, especialmente marxistas y los secularistas, globalizantes de la India, atacan completamente la cultura religiosa. Cuando ganan ellos, se ponen a quieren barrer de todo el estudio de la cultura, sacar a Krishna. Son demonios, asuras. Entonces, así hay esas luchas en India, ¿no? De pensamiento. Entonces atacan a Ram, que es el emblema máximo. Son malos, son así, esas las guerras políticas, son muy, muy deshonestas. Entonces, ¿cómo se llama? Decía esto porque, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de todo el testimonio así tan bonito, real. La academia, de hecho, reconoce a Krishna como una figura histórica. No creen en sus milagros, no creen en lo supernatural de las escrituras, pero sí saben que es un personaje histórico que dejó un impacto así, ¿verdad? Porque no son devotos de Krishna, son yanis y así. Pero hay unos impactos, hay unos comentarios muy bonitos, muy positivos, muy hermosos, que ahorita en todo el mundo está Krishna, ¿verdad? Entonces el Bhagavatam aporta una sabiduría enorme, enorme. El Bhagavad Gita, y Prabhupada, su obra, ¡wow! Miren nada más lo que Prabhupada hizo. No hay país en el mundo prácticamente, es un contadito que no hay devotos de Krishna, que no hay un pequeño templito de Krishna. Miren nada más en la capilla que tiene Prabhupada el impacto. O sea, Prabhupada es una figura para trascendentar una mente tan brillante, Prabhupada, tan brillante. Cualquier otro después de Prabhupada, ¿sí? Antes de ir a Prabhupada, son como pequeños así, ¿verdad? Pequeñas luminarias ante el sol que es ir a Prabhupada, comparándolo con cuando está el sol no se ve ni una estrella, ¿verdad? Así todo lo demás son pequeñas estrellitas chiquitas antes de ir a Prabhupada. Prabhupada es el capitán del barco del señor Chaitanya, el Senapati, ¿verdad? El Mantra Upasaka, el adorador del santo nombre, que estaba profetizado por Krishna directamente en el Brahma Vivarta Purana, por Chaitanya directamente, ¿verdad? En el Chaitanya Bhagavat y en el Chaitanya Mangala, por, ¿cómo se llama? Por Bhaktivinoda Thakur, ¿sí? Él es la figura, y por Nama Álvarez y Tirubhai Moli habla también de la llegada de Srila Prabhupada, que el movimiento iba a crecer por 10.000 años de Kali Yuga. O sea, todos esos Vaishnavas que eran devotos puros, así, no más devotos puros, porque Prabhupada obviamente hizo un ejército de devotos puros, sino eran almas, parte de devotos nityasijas, apoderados, me explico, almas, Srila Prabhupada es, hasta en el Benu Gita, en las prácticas que hacen los discípulos de Vishwanatha Chakravarti Thakur, ahí predicen a Prabhupada también, que un gran Prabhu que iba a presentar el libro, el comentario del Bhagavatam de la vida de Krishna, muchos libros, que iba a viajar en vimanas por todo el mundo. O sea, todo está, Prabhupada es una posición, la verdad, o sea, no somos ni un polvito así, particularmente él. O sea, sí la Prabhupada es, y tenemos así que, por eso, a escuchar Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korilla Akya, aceptar las palabras de Prabhupada como su vida y alma, como, ¿verdad? Se haga una con nuestro corazón y no desear nada más. Srila Prabhupada es
más allá, más allá. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención, los que están escuchando. Hare Krishna, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre la clase, estamos para servirles. Pueden hacer preguntas, ¿eh? Si no, también puede dejar en los comentarios su preguntita y yo se la respondo más después. ¿Ok? Bueno, vamos a parar aquí la clase. Muchísimas gracias por su atención, los que nos escuchan. Compartan las clases, por favor, hagan que la gente conozca estas glorias. Que nos esforzamos un poquito, ¿verdad? Porque es imposible abarcar la grandeza de Srila Prabhupada. Sí, la grandeza de Srila Prabhupada, ¿verdad? Realmente es una grandeza ilimitada. Y aquí está en Saltillo Prabhupada dando su misericordia, ¿verdad? Aquí está. Ya, y patita pavan, Srila Prabhupada, aquí ya.